en el nombre del Señor Jesucristo. Y les dijo: id por el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Amén. Ayúdenme a orar esta mañana, hermano. Gloria al Señor. Dios les bendiga a todos ustedes, hermano, que a pesar de la lluvia, gracias a Dios que están aquí. Gloria al Señor, hermano. Gracias a Dios por el esfuerzo que usted hace. Gloria al Señor de salir en esta lluvia no tempestuosa, sino que esta lluvia que está ahí. Gracias a Dios que mire tantos comentarios que escuchamos en las noticias, nos mandaban mensajes en el teléfono, en la radio, aún cuando si nos metíamos al internet, lo primero que aparecía era una alerta ahí. Pero gracias a Dios que Dios nos ayudó, porque gracias a Dios que Dios nos protegió, no porque seamos buenos, sino por la misericordia de Dios, hermano, que Dios nos libró de estas lluvias que se esperaban torrenciales, una tormenta grande, ¿verdad? Pero gracias a Dios que Dios es grande, es misericordioso. Realmente se necesita la lluvia, es indispensable la lluvia, hermano. Gloria al Señor. Pero gracias a Dios que el Señor nos ayudó, gloria al Señor. Amén. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesucristo. Señor, Dios del cielo y de la tierra, una vez más presentados, Señor, estamos ante ti, Señor, rogándote que tengas misericordia de nosotros y nos instruye, nos des palabra esta mañana, Señor. Bendiga a mis hermanos, mis hermanas, Señor, a unos que vienen en camino, tráigalos con bien, Señor, líbralos de accidentes, Señor. Gracias, Señor. Ahora, Señor, ayúdanos a poner nuestra mente, nuestro corazón, Padre, dispuestos a escuchar tu palabra. Te lo ruego todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tome su lugar, hermano. Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Estamos aquí ya? Ok. La primera palabra que vimos ya hace como unas 4 semanas fue ir. La siguiente palabra que encontramos ahí es... ¿Qué siguiente palabra? Ir, y lo dice por todo el mundo. Amén. ¿Por dónde? Por todo el mundo. Ahora, esa palabra, ese enunciado por todo el mundo, regresando nosotros a lo que estaba pasando en el principio de la iglesia, en el libro de los Hechos, cuando el Señor les dijo que tenían que empezar en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice la Escritura que ahí en el capítulo 8 del libro de los Hechos, capítulo 7, era cuando Esteban fue apedreado y se levanta Pablo y fueron esparcidos por muchas partes. Entonces ahí ya empezó la iglesia a expandirse por muchas regiones, gloria al Señor. Empezó a expandirse por muchas regiones, pero tuvo que pasar algo, tuvo que venir la persecución para que ellos pudieran salir. Ahora, y hoy usted, hermano, no esperemos una persecución, o no esperemos algo, sino que ya el mensaje está dado, hermano. El mensaje está dado, el mandamiento ya está dado, ir por todo el mundo. Ahora quiero yo esta mañana, con la ayuda del Señor, Dios me ayude a recapitular todo esto. ¿En qué sentido? En que vamos a ver los orígenes de todo esto. Y vamos a empezar desde el principio. Porque dice ahí que ir por todo el mundo. Gloria al Señor. Amén. Pero pregunto yo esta mañana, ¿dónde empezó el mundo, hermano? ¿Dónde empezó? ¿Dónde empezó toda la creación? ¿Dónde empezó todo? Pero el lugar, ¿dónde era? El huerto del Edén, ¿verdad? Ahí empezó todo, ¿verdad?
empezó todo. Aunque existía la tierra fuera del huerto del Edén. Y mire, se me viene a la mente esto, ¿no? Gracias a Dios que nosotros vivimos bajo la bendición de Dios, bajo la protección de Dios vivimos. Gracias a Dios, Dios nos ayuda en diferentes situaciones, nos impulsa a seguir en este caminar, adorando su nombre. Pero a veces llega, hermano, esa de querer voltear afuera del huerto del Edén, donde hay espinos, donde hay cardos, donde la tierra ya no produce lo que produce. Y eso es cuando le damos la cabida al pecado, cuando le damos la cabida a la falta en contra de Dios. Nos estamos asomando afuera del huerto del Edén. Pero volviendo al huerto del Edén, hermano, hace alrededor de 6,000 años, lo que se miraba ahí, hermano, era esa comunión entre Adán, Eva y Dios. Era como dicen, la familia perfecta. Era la unión perfecta, Dios, Adán y Eva. Así era ¿cómo se puede decir? El orden. Dios, Adán y Eva. Así no padecían de nada, no se enfermaban, no envejecían, los animales se les sometían. Ahorita cualquier perro nos quiere morder, hermano. En ese tiempo no. En ese tiempo se enseñoreaba el hombre de los animales. Pero cuando el hombre pecó en contra de Dios, toda la creación de Dios se le reveló al hombre. Se le reveló, los animales ya no respetaban o ya no se subordinaban al hombre. Ya la tierra ya no le producía al hombre esos frutos sin que él sembrara. Ahora él tenía que sembrar, tenía que utilizar su fuerza para dominar la tierra, para poder sembrar, golpear la tierra, abrir la tierra, poner la semilla y poder al tiempo de regarla y recibir ese fruto. Pero ahora tenía que utilizar esa fuerza. Ahora si venía un tigre en contra de él, ahora tenía que sacar su arma y matarlo antes de que el tigre lo matara a él. En el huerto del Edén no sucedía eso. No sucedía. El hombre no andaba armado con flechas o con espadas. No había nada de eso en el huerto del Edén. Y los animales andaban ahí. Pero era porque Dios le había dado una autoridad al hombre, la cual el hombre perdió por causa del pecado. ¿Me entienden? No me explico, hermano. Ahora, viene la situación de que no nomás perdió la autoridad, lo más grande que el hombre perdió fue la comunión con Dios. Eso fue lo más grande que el hombre perdió, la comunión con Dios. ¿Están de acuerdo? Eso fue lo más grande que el hombre perdió. Es la pérdida más grande que el hombre ha sufrido. Esa comunión con Dios es la pérdida más grande, es el fracaso más grande que el hombre sufre. Esa es la comunión con Dios. Ahora, viene el tiempo de que Dios se compadece del hombre, Dios se compadece de Adán, Dios se compadece de Eva y les da una promesa antes de ser echados fuera del huerto del Edén. Una promesa de que Dios iba a compadecer de ellos en algún tiempo. De que Dios iba a hacer algo a favor de ellos. Y desde el principio, cuando empezaron los sacrificios con Caín, con Abel, que empezaron a ofrecerle ofrendas al Señor, sacrificios, era una manera de decir, yo soy culpable, pero mataban la culpa, se la cargaban al animal para que Dios satisfajera esa ira en contra de aquel animal y pudiera el hombre tener esa comunión momentánea con el Señor nada más. Llega el tiempo de que
la maldad. Fíjese, hermano, qué tan se me hace a mí, digo, ¿cómo puede ser posible, hermano, que en el transcurso de unos 600 años, 500 años, era cuestión de nomás de sacar cuentas? Matusalén, ¿cuántos años vivió, hermano? Allí vean el libro de Génesis. Y ¿sabe qué, hermano? Analice esto. Matusalén era abuelo de Noé. Y si se pone a pensar, hermano, ese Matusalén probablemente, la Biblia no lo dice con exactitud, pero si saca cuentas, probablemente Matusalén murió en el diluvio por no hacer caso. 969 años. Entonces, por cerca de 969 años, hermano, Dios se enemistó, más 1000 años, por decir así, más de 1000 años. Pasaron desde que salieron del huerto del Edén hasta el diluvio, más de 1000 años, que son bastantes. Pero ¿cuánto había subido la maldad? A tal grado que dijo el Señor, me arrepiento de haberlo formado, y decidió exterminarlo, pero no sin antes levantar a un hombre llamado Noé. Y todo aquel que se subiera al arca de la salvación, al arca esa, iba a poder ser salvo. Y el que no atendiera a esa recomendación, pues tristemente iba a perecer, gloria al Señor. Y son después de que salieron del arca, Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras salieron de ahí y empezaron a otra vez a poblar la tierra. ¿Cuánto tiempo pasó, hermano, para que hubiera otra multitud de gente? Otra multitud de gente para que se propusieran hacer una torre que llegara a la cúspide, la punta de la torre, llegara hasta los cielos. Dios vio todo aquello y dijo, no, eso no puede ser posible, porque el hombre se quiere sublimar, se quiere poner más arriba que Dios. Así que Dios dijo, voy a confundir en las lenguas para que no se entienda uno con otro. Y ahí nacieron los idiomas. Imagínense que está de repente, como si yo platicando con usted, y que de repente empieza a hablar en chino, ¿me va a entender? Y no más, en chino mandarín, no me va a entender. O si le empiezo a hablar en qué idioma le podemos hablar, en alemán, o en ¿qué otro idioma hay, hermano? Tagalo, ¿cómo se llama ese? Si con dificultad, hermano, atendemos al español y a veces no queremos obedecer, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, ¿en qué idioma se está hablando ese versículo? Y aún hay regiones, hermano, por ejemplo, hay regiones, aunque hablemos español, hablan diferente, hermano, tienen diferentes maneras de expresarse, ¿va? No, pues sí, pero a medio día conocemos pero por ejemplo otro país hablan diferente. ¿Sabe cómo le dicen en El Salvador, en Guatemala, cómo le dicen a los niños? ¿No sabe cómo le dicen? En Guatemala, en El Salvador, ¿cómo le dicen a los niños? ¿No saben? Wiro. ¿Sabe cómo le dicen al dinero? Pisto. Pero no le haga la seña, hermano. Pisto. Entonces, aunque hablamos español, pero hay palabras que no. ¿Verdad? Ahora imagínense, llega el Señor y confunde las lenguas en la Torre de Babel y se empiezan a formar las comunidades, los pueblos, los países, empiezan a formar. Pero llega un momento, hermano,
momento en que Dios desciende a un hombre llamado Abraham, de Ur de los Caldeos, un hombre de una nación idólatra, pero Dios dijo: a ese hombre lo voy a levantar. Y habló Dios con Abraham y le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, así que sal de tu tierra y de tu parentela y vete a una tierra donde yo te voy a mostrar. Imagínense, hermano, escuchar una voz nomás, escuchar una voz y obedecerla, que le diga: sal de tu tierra, sal de tu comunidad y vete a una tierra donde yo te voy a decir a dónde vas a ir, yo te voy a ir diciendo. Hermano, es algo donde se debe aplicar mucha fe y mucha confianza. Nomás escuchar una voz y obedecer esa voz que le habló, que saliera si quieres para la una tierra que yo te voy a mostrar. Y dice que se levantó Abraham y vámonos, se fue, sin saber a dónde, dice la escritura, sin saber a dónde iba. Abraham no sabía a dónde iba, sino que obedeció a la voz que le dijo: ve, sal de tu tierra, de tu parentela. Ahora ahí me quiero detener un poco. Abraham tenía sus obligaciones con su familia, aunque no tenía hijos, tenía sus obligaciones con su familia, con su padre, tenía su ganado, tenía todo eso. Y nadie lo molestaba a Abraham, nadie lo molestaba, no había guerras en contra de él, no había nada, nadie lo molestaba. Vivía en una tierra segura, no le faltaba nada. Vivía en una comodidad Abraham. Pero llegó una voz que le dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Llegó una voz que le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y vas a ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Probablemente Abraham nunca había salido de ese lugar donde vivía, probablemente, y salió a una tierra extraña donde él no la conocía, pero Dios lo iba guiando. Esa era la gran confianza de que esa voz que le había hablado lo iba guiando. Ahora, en estos días, hermano, está la palabra: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Vivimos cómodos? Probablemente no. ¿Tenemos escaseces? Probablemente sí. ¿Tenemos obligaciones? Te las tenemos. Pero hay una voz que nos está diciendo, y no nomás una voz, sino que está escrito: sal de tu tierra, de tu parentela, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Eso no quiere decir, hermano, ir por todo el mundo, que nosotros vamos a andar por todo medio mundo llevando el evangelio, sino que vamos a empezar en Jerusalén, así como lo vimos la semana pasada, y vamos de ir a pasar a Samaria y después hasta lo último de la tierra. Pero salió Abraham, hermano, sin cuestionar a Dios, sin cuestionar esa voz que le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela. Y Abraham salió obedeciendo la voz. No sabía dónde iba. Ahí iba con su esposa, iba con su ganado, iba con sus criados, iban juntos. Pero ese Abraham se convirtió, hermano, en alguien al cual Dios amaba por la obediencia que había en él. Y le dijo el Señor a Abraham: tú eres muy bendecido. Le dijo: bendecido yo, pues, ¿cómo que no tengo hijos? Gracias por todos los padres que estamos aquí tenemos hijos, gracias a Dios por ello. Dios nos ha conseguido esa bendición. Dice: no tengo problema, no tengo hijos, no tengo descendencia. Mi herencia la va a recibir ese esclavo, ¿cómo se llamaba? Damaseno, pero ¿cómo se llamaba? Eliezer, ¿cómo se llamaba? La va a recibir él. Y le dijo el Señor: no, sino que yo te voy a dar un hijo a ti. Ya siendo viejo Abraham, siendo ya Sara de 80 años, ya era una mujer ya avanzada de edad, pero ahí estaba la promesa de parte de Dios.
Pero ¿cuál fue el principio, hermano? ¿Cuál fue el principio para que Dios continuara guiando a Abraham? La obediencia que había en Abraham, la disposición que había en Abraham. Es decir, aquí estoy, Señor, ¿qué más tengo que hacer? Esa era la disposición. Ahora, pregunto yo en estos días, ¿qué disposición hay entre los miembros de la iglesia para hacer el mandato de Dios? ¿Qué disposición hay? ¿Qué compromiso hay con el Señor? ¿Qué disponibilidad hay? No hablando nomás de la iglesia local, sino hablando en general de todas las iglesias. ¿Qué disponibilidad hay para decir, ese tiempo lo voy a apartar para ir y llevar al Evangelio, para ir y compartirle a alguien del Evangelio de Dios? Esa es la disponibilidad. ¿Quieres que Dios obre a través de ti? Dile al Señor, aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Y nace Isaac, el hijo de la promesa. Y Dios le vuelve a hacer la misma promesa: en ti será bendita toda la familia de la tierra. Y de Isaac nació Jacob. Y de Jacob nacieron las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus. Los cuales cayeron esclavos en Egipto. Ya era profecía de parte de Dios que iban a ser esclavos en tierra ajena. 400 años. Pero Dios levanta a Moisés. Fíjese qué misericordia de Dios, que Dios quería, después de que ya eligió a Abraham y la descendencia de él, ya Dios quería estar con ellos, ya Dios quería habitar en ellos. Ya Dios quería convivir con ellos por la promesa que les había hecho. Ahora, caen esclavos allá y Dios oyó la opresión. Dios oyó el clamor de ellos, de cómo eran ellos esclavizados, de cómo eran ellos sometidos, hermano, ahí en Israel, ahí en Egipto, perdón, de la vida que estaban llevando ahí, hermano, de cómo el faraón los había puesto en tareas duras. Ahora, vea esa comparación y véalo con el mundo que está pasando ahorita, hermano. ¿Cómo es que el enemigo los trae? Podemos ver afuera, hermano, drogas. Podemos ver fuera alcohol. Ese alcohol y esa droga los están sometiendo. Podemos ver también afuera, hermano, tanta separación de matrimonios, tantos familias disfuncionales, porque el diablo se ha encargado de hacer todo ello. Vemos cómo se ha levantado, hermano, hombre contra hombre para destruirse, guerras. Todo eso, hermano, está sometiendo al hombre allá en esclavitud. Porque así dice la Escritura: están esclavos, viven en una esclavitud. El pueblo de Israel allá en Egipto vivía en esa esclavitud, en esa opresión que no los dejaba el faraón sobresalir. Y el mundo así está, hermano. El mundo no puede ver la gloria de Dios. El mundo no puede disfrutar de las bendiciones de Dios. Está haciendo falta lluvia y llueve. Y dicen las personas: mira, llovió, qué bueno que llovió. Pero no se dan cuenta que el que da la lluvia temprana y tardía es Dios. Y no le dan el reconocimiento a Dios. ¿Por qué? Porque ahí está la opresión del diablo en contra de ellos, los cuales no los dejan ni respirar. No los deja ahí reconocer de ese creador. Y usted lo mira diariamente. Nosotros lo miramos diariamente eso. Donde nos paramos, en nuestra casa, en el trabajo, vamos al supermercado y vemos a las personas cómo andan, hermano. Las vemos cómo andan. Aunque ellos no expresen, pero hay un clamor, hermano, en sus espíritus. Hay un clamor dentro de ellos que dicen, hermano, que quieren de Dios. Y ese clamor está subiendo ante Dios ahorita, hermano. Y es por eso la palabra: ir por todo el mundo y predícales a esa gente el evangelio. Llévales a ese
perdido el evangelio. Por eso Dios levantó a Moisés para que rescatara a ese pueblo de esa opresión. Y lo sacó de ahí. Pero ¿sabe qué, hermano? Mire, ponga atención en esto, lo que le voy a decir. El pueblo de Israel era el único que podía recibir la bendición de parte de Dios, el único. ¿Por qué? Porque ellos eran de la promesa. No sé si me entienden lo que le estoy diciendo. Por ejemplo, en otras naciones vivían por ejemplo, las otras naciones, los amalecitas, todas las demás naciones, vivían en pecado, vivían fuera de promesas, vivían alejados. Pero la promesa era para el pueblo de Israel. Para ellos era la promesa. Y Dios nos empezó a encaminar por medio de Moisés en el desierto. Y les empezó a mostrar maravillas en el desierto. Les empezó a mostrar milagros en el desierto. Les empezó a dar de comer en el desierto. Les empezó a dar de beber en el desierto. Y en este desierto en el que estamos, hermanos, Dios nos ha ayudado a nosotros. Nos está ayudando a nosotros, nos está ayudando en nuestras debilidades, en nuestras enfermedades, en nuestros problemas. Dios nos sigue ayudando. ¿Por qué? Porque Él no quiere, fíjese, hermano, no quiere que nos distraigamos con ninguna otra cosa, que nuestro corazón sea distraído del camino de Dios. Por eso Dios nos provee de lo que necesitamos para que nuestro corazón no sea distraído y continuemos en este camino. Porque le quiero decir esto, lo que dice la Escritura, hermano, y yo lo creo, que no hay nada más importante para el hombre, para el alma del hombre, que recibir la salvación y mantenerse en esa salvación. Ninguna de las otras cosas. Dice el predicador, volteé por todos lados y vi que todo esto de nada sirve. Todo esto es vanidad. Todo esto se va a acabar, aquí se va a quedar. Entonces por eso Dios nos da lo que necesitamos para que nuestro corazón no sea desviado a otras cosas y continuemos rectos en este caminar. Por eso Dios al pueblo de Israel, hermano, lo iba guiando, lo defendió de los egipcios. Llegó en el mar, les abrió el mar, caminaban en la noche, hermano, esa columna de fuego, hermano, para que no les diera frío. En la mañana, en el día, esa columna de nube, hermano, para que los guiara. Y mientras estaban bajo de esa columna no les hacía falta nada. Aquel que se quería salir, hermano, quedaba fuera de la voluntad de Dios y ya era presa para las demás naciones. Pero ese es el motivo de esto. Y hasta el día de hoy Dios lo sigue haciendo con nosotros como pueblo de Dios. Nos sigue guiando, nos sigue dando lo que necesitamos para que nuestro corazón, nuestra mente no se desvíe en cosas vanas, en cosas que aquí se van a quedar. Entonces yo creo, y lo creo porque lo he experimentado, que si nosotros ponemos nuestra confianza a Dios, hermano, Dios se va a encargar de ayudarnos a ir por ese caminar de una manera tranquila y fácil. Si nosotros ponemos nuestra confianza en Él va a quitar todos los afanes de nuestra vida. Y ahora sí vamos a poder concentrar nuestra mente, nuestro corazón en Dios. Porque, hermano, la salvación, hermano, la venida del Señor está más cerca que cuando creímos, dice la Escritura. Está más cerca que cuando creímos. Y Dios siguió ayudando al pueblo de Israel. Y llegaba el momento en que no nomás, hermano, los alimentaba, les daba agua, los cubría, sino que empezó a defenderlos de naciones que se levantaban en contra de ellos a quererlos dañar. Era el pueblo que era guiado por Dios. Era el pueblo que Dios había escogido. Ahora, si Dios escogió ese pueblo, Dios lo estaba defendiendo también. Aunque ellos pensaban y decían, ¿por qué nos sacaste de esa tierra? ¿Acaso nos trajiste al desierto para morir? Allá en Egipto teníamos comida. Sí, pero mire, comparaban una cosa con otra. Como dice el dicho, confundían la gimnasia con la magnesia. Preferían estar de esclavos sin tener voz ni voto allá, pero comer bien.
¿Sabe que el mundo nos quiere esclavizar? Esclavízate para que comas bien. Pero Dios nos quiere traer a una libertad espiritual, a una libertad donde no traigamos esa carga, sino que seamos guiados por Dios. Esa es la voluntad de Dios para su pueblo. Y Dios nos va a empezar a defender de todo lo que del otro, de lo que se levante en contra de nosotros. No van a prevalecer. Ninguna arma forjada prevalecerá. Y Dios aún, hermano, ahí llegaban los enemigos, llegaban esto, pero era su pueblo. Y llegó un momento en que Dios le dijo a Moisés: sube al monte, te voy a dar unas guías, te voy a dar un manual para que lo sigan y yo estar y les prometo mi presencia con ustedes. Si ustedes cumplen esos mandatos que les voy a dar, mi presencia, yo voy a estar con ustedes, mi presencia va a estar con ustedes. Y sí, Moisés sube al monte y Dios le da los 10 mandamientos, aunque fíjense qué cosas, ¿no? Mientras Moisés estaba allá, hermano, con Dios, el pueblo acá pidiendo que se le hiciera un ídolo, pidiendo que se les hiciera alguien que ver para poderlo adorar. Y empezaron a mezclar lo idólatra con lo, según, hermano, ellos decían, el becerro, aquí están sus dioses que los sacaron de la tierra de Egipto. Y dijeron: mañana será fiesta para el Señor. Bueno, y ese becerro, entonces, ¿para qué lo tenían? Y baja Moisés y quebró las tablas, hermano. Se encendió en ira de ver aquello. Y ahora sí, hermano, los que no se arrodillaron a la estatua, vengan para acá y agarren su espada y ejecuten a todos los que se arrodillaron. Hermano, fue una matazón. Aarón se salvó, hermano, se salvó Aarón. Porque Aarón fue el que empezó a trabajar ese becerro. Salió un becerrito. Pero Aarón se salvó. La misericordia de Dios. Y ya vuelve Dios en su misericordia y le da las tablas. Entonces Dios le dice: aquí están las tablas de la ley. Le da las ordenanzas. Aquí está la guía de ustedes. Si ustedes cumplen esto, mi presencia va a estar con ustedes. Yo les prometo estar con ustedes. Ahora, esa promesa de esas leyes, miren, yo no sé por qué la gente piensa que se hace la circuncisión, pues, y siguen la ley. Ya ellos lo hicieron. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel iba, hermano, la promesa era para el pueblo de Israel. No había otro pueblo, Israel nada más. Llegó el tiempo de la Pascua, cuando se salieron de Egipto, el tiempo que le tenían que estar celebrando la Pascua. Y dijo el Señor: bueno, si alguien de los extranjeros quiere venir y celebrar la Pascua con ustedes, quiere venir y celebrar la fiesta con ustedes, se tiene que circuncidar. Pero la promesa, la bendición no es para él. Pueden participar, pero no es para él, es para ustedes. Por eso el Señor Jesús le dijo a aquella mujer en el Nuevo Testamento: no es lícito dar el pan de los hijos a los perrillos. O sea, la bendición era para los hijos de Dios, nada más para el pueblo de Israel. Pero ya en el Nuevo Testamento sucedió la misericordia y la gracia de Dios, que aquella mujer le dijo: bueno, pero también los perrillos se alimentan de lo que cae de las mesas. ¿Verdad? Pero esos mandamientos eran nomás para el pueblo de Israel. Los demás países, las demás naciones no tenían esa promesa. Era nomás para su pueblo, nomás para ellos era esa promesa, nomás para ellos. Si ellos seguían, era la promesa para ellos. Y empezó Dios, mire, fíjense, parece que no, pero se me viene a la mente el tiempo de Gedeón, cuando ya ven la historia que Dios iban a pelear contra aquellos hombres y que Dios empezó a separar a tanta gente de tener 30 y tantos mil a quedar nomás 300.
Entonces, cuando llega el tiempo de David, llega el tiempo de Salomón, y después de Salomón el reino es quebrado y nomás eligió la tribu de Judá, nomás a la tribu de Judá. Ya las otras naciones, ya Israel ya quedó parte, ya era Judá nada más. Ya nomás era Yahvé, lo que era Neftalí, Dan, todos, esas tribus ya quedaron a un lado. Se escogió la tribu de Judá nada más. Ahí estaba la promesa, porque por medio de esa tribu iba a venir la promesa, ya no nomás para el pueblo de Israel, sino para todas las naciones. Pero al principio, en el Antiguo Testamento, la palabra, la ley estaba dedicada nomás al pueblo de Israel, nada más, a ninguna otra nación. A ninguna otra nación. Ahora, ya llegamos al Nuevo Testamento. Ahora, vamos a abrir nuestra Biblia, hermano, ahí. En Lucas, capítulo 4. Versículo 16. Lucas capítulo 4, versículo 16. ¿Lo tienen? Amén. Porque tenemos que llegar aquí. Todo eso lo estoy explicando para llegar aquí. Para llegar a ese punto. Todo lo que estoy explicando es para llegar a que está aquí, a la siguiente parte del versículo. Ir, ya lo vimos, como por 6-7 semanas. Ahora vamos a ir por todo el mundo. Por todo el mundo. Entonces, la promesa primeramente era para Abraham, en él iba a ser de la familia de la tierra, pero la promesa para él estaba Isaac, y luego se fue hasta llegar a Judá, nada más a Judá. Ahora, Lucas capítulo 4, versículo 16, dice así de esta manera: vino a Nazaret, Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. ¿Sí saben? ¿Ya vieron qué escritura va? ¿Qué escritura se cumplió? Se cumplió ahí en ese momento. Estaba citando al profeta Isaías. Pero una cosa, lo que dice ahí, hermano, habla no de ir, hermano, físicamente, no de ir físicamente y sacar a los presos de la cárcel, sino está hablando de la condición espiritual de la humanidad, del ser humano. Ahora, Mateo capítulo 10. Fíjense lo que el Señor está leyendo aquí en la sinagoga.
Me ha enviado a sanar, porque dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. O sea, el Evangelio traducido al español son buenas nuevas. Buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó a los ojos de todos, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esa escritura delante de ustedes. Yo soy aquel que dijo Isaías que había de venir a predicarle las buenas nuevas, a sanar a los enfermos, a predicar y a libertad a los cautivos. Pero en Mateo capítulo 10, quiero que vean eso, hermano. Y vuelvo a lo mismo. Mientras que Dios iba guiando al pueblo de Israel, nomás para ellos era la ley y nomás para ellos era la bendición, no para otro pueblo, nomás para ellos. Llega el Señor y da esta palabra y dijo: aquí se ha cumplido, hoy se ha cumplido esta palabra hoy. Pero ¿a quién les estaba hablando el Señor ahí? ¿Quiénes estaban en la sinagoga, hermano? Sí, pero los fariseos, saduceos, pero ¿quiénes eran? ¿Qué pueblo era? ¿Quiénes eran los que estaban en la sinagoga? No, pero ¿qué raza eran? ¿Quién eran? ¿No? Varios ya lo dijeron. Eran los judíos, hermano. Porque los griegos no podían entrar ahí, hermano, no podían entrar ahí a la sinagoga, pues ¿cómo? Creen en Dios, creen en todo eso. Pero eran los judíos, a los que Jesús les estaba hablando ahí en la sinagoga, eran los judíos, el pueblo que Dios había escogido. Ahora, Mateo capítulo 10. Pues de hecho, a ellos mismos, a ellos les habló y nadie podía entrar en sus tiempos y nada de eso, ¿verdad? Ahorita está igual. Ahorita los judíos, pero ellos no aceptaron al Señor. Ahí, hermano, usted no puede entrar a un grupo ahorita. Pues aquí se corrompieron todos los que vinieron aquí en América, hermano. En las sinagogas aquí puede entrar cualquiera. Allá no puede entrar cualquiera en ese tiempo. Ahora, para poder entrar a la sinagoga hay reglas. A nosotros nos hicieron que nos pusiéramos la kipa para poder entrar. No podemos entrar sin kipa, sin lo que se ponen. No podemos entrar así nomás, o entrar en short, o las mujeres entrar en pantalón. No. La mujer no puede entrar en un pantalón, ni ahí, ni tampoco al lugar del templo, donde estaba el templo. Aunque los musulmanes son los que dominan ahí, si una mujer va en pantalón, no la dejan entrar. Ahí mismo le prestan una falda, pero que se la pueden poner por encima, pero no puede entrar en pantalón. ¿Y quién les dice algo? Nadie, porque, espérate, tú no te puedes meter con mis costumbres. Esa es mi costumbre. No, porque aquí tienes que, ¿por qué? Porque ya entra una discriminación y pueden recibir una demanda a las empresas. O sea, me estás discriminando por cómo me he visto. Por eso aquí se acepta que trabajen como sea. Si van en short, los dejan trabajar en short. Allá en México no se permite que alguien ande trabajando en short. Y aquí no, los que reparten refrescos, los del correo, los que reparten el UPS, el FedEx, andan en short, andan cómodos. ¿Por qué? Porque si no, los mandan por una discriminación de cómo se viste. Siempre y cuando aquella ropa cumpla con las leyes de seguridad, pues tiene que haber una seguridad. Entonces, aquí en el capítulo 10 de Mateo, fíjese, hermano.
versículo 5. ¿Lo tiene, hermano? A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayas. O sea, esa palabra que ustedes van a llevar no es para nadie más, no es para los gentiles. Por camino de gentiles no vayas, o sea, para ellos no es esta palabra que ustedes llevan. Y en las ciudades samaritanos no entren, o sea, esto no era para los samaritanos tampoco, sino ir antes. ¿A quiénes? ¿A quién vino? Dice que a los suyos vino, ¿y qué? Y los suyos no le recibieron. ¿Pero a quién era el mensaje primero? Era el mensaje a su pueblo primero. A su pueblo era el mensaje. No era para ninguna otra nación. No era para los gentiles, no era para los samaritanos, era para su pueblo. Aún en el Nuevo Testamento. Capítulo 15, de ahí mismo de Mateo. ¿Lo tiene? Mateo capítulo 15, versículo 21. O sea, todo esto es para llegar a caer aquí, hermano. Ahorita vamos a llegar a caer aquí. Por todo el mundo, así como continuación del versículo 16 de Marcos capítulo 15. Versículo 21 de ahí de Mateo 15. Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voz entre nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado, sino que. O sea, vino una cananea, vino una gentil, una que no era del pueblo, y que le dijo que Jesús no le hizo caso, ¿va? Y al momento que le dicen aquí los discípulos: hey, Señor, eso de decir despídela, y no decirle: hey, que se vaya, no, sino decir: hey, ayúdale, cúmplele su petición. Eso quiere decir esa palabra cuando le dicen los discípulos: despídela. Eso quiere decir ayúdala, atiéndela. Y Jesús dijo: no, yo soy enviado a las ovejas perdidas de Israel. O sea, no era para nadie. El mensaje al principio no era para ninguna otra nación, era para el pueblo de Israel, nada más. Para ellos era desde el principio, desde que salieron de la tierra de Egipto, desde que salió Abraham de Ur de los Caldeos, la promesa era para ellos era la promesa. Y aquí Jesús es lo mismo, ahí está. Pero también había una promesa que Dios le hizo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Eso ya no nos excluía, sino que ya cabíamos en esa promesa, pero teníamos que esperar al tiempo del cumplimiento de esa promesa. Ahorita la gente piensa que por circuncidarse y ya no comer cochi y no comer camarones, ya son judíos. No. Los judíos es el pueblo judío y nosotros somos latinos, somos de harina de otro costal, somos gentiles. Aunque hagamos todo, nosotros no nos convierte en judíos a nosotros. Aunque cumplamos la ley, no nos convierte en judíos, porque no somos. Mire, muchos dicen: es que naciste allá en Jerusalén, ya eres judío. No es cierto.
No es cierto. Por nacionalidad eres judío, eres israelita, pero de carne no eres. Así también, dos judíos, hombre y mujer, se van a vivir a otro lugar. Allá en Argentina hay mucho judío. En la Ciudad de México hay mucho judío. En Jalisco hay mucho judío. Monterrey hay mucho judío. Aunque ellos hayan salido de su país y hayan venido a México, hayan venido a Argentina o a una Chile que también hay, y nace uno de sus hijos ahí, por nacionalidad aquel hijo es de ese país, pero carnalmente es judío. En la carne es judío, es de la misma descendencia. No sé si me entienden o no me explico. Porque aquí no importa una nacionalidad, aquí lo que importa es de dónde venimos nosotros. Y nos quieren engañar que si tu apellido termina en EZ, eres judío. Así que no sé qué termina en EZ su apellido. ¿Quién lo termina? Rodríguez, pues ya mi esposa ya la hizo. ¿Quién más, hermano? ¿Usted González? No, ya la hizo. ¿Usted, hermana? ¿Cómo se pida? ¿Y lo otro? Villegas. No, ¿José Luis? ¿Hermano, usted? Ah. Yo ya la hice, soy Hernández. Pero no se refiere a eso, hermano. O sea, nosotros, sino que si buscas, traes el ADN judío. ¿Para qué le buscamos, hermano? Si cuando se mezclaron judíos y judíos y de otras naciones eran los samaritanos y no era el pueblo de Dios. O sea, no, hermano. Si son judíos los dos padres, es judío el otro. Y de ahí genealógicamente no podemos brincarnos de ahí. Pero ahora en Cristo Jesús, gloria al Señor, los que somos bautizados, hermano, juntamente con Él, en su muerte, en su cultura, hermano, ahora somos parte del pueblo de Dios. Somos adopción, somos adoptados, hermano. Y cuando viene, hermano, un hijo que es adoptado, lo vemos ahorita comúnmente en las leyes, una familia tiene ya hijos y pues les nace en el corazón adoptar a otro niño, una niña, un niño, viene, es adoptado, pero ese niño recibe las mismas atenciones y los mismos privilegios que los hijos naturales, que los hijos igual nosotros. Somos adoptados por Dios y recibimos las mismas promesas de su pueblo Israel. Las mismas promesas. Amén. Así dice la Biblia. Ahora, pero aquí está la promesa, ¿va? Que en Abraham iban a ser repetidas todas las promesas de la tierra, pero aquí hay otra promesa ya en el Nuevo Testamento. Y es un versículo, y ese versículo es el corazón del Evangelio, hermano. Ese versículo es el corazón, la médula del Evangelio. Y le voy a hacer esta pregunta y ustedes van a saber cuál versículo es. ¿Cuál es el versículo más mencionado, hermano, cuando se les predica a las personas? San Juan 3:16. Es el versículo más mencionado, ¿va? Juan 3:16. Ese es el punto principal del Evangelio. Ahí está, todo el Evangelio está ahí. Hermano, ponga Juan 3:16. ¿Qué dice, hermano? Y usted va a ver la promesa ahí para todos. Léalo, hermano, léalo ahí. Ahora, inclúyase usted ahí también. Porque de tal manera amó Dios a los judíos. Porque de tal manera amó Dios a Israel. ¿A quién? Porque de tal manera amó Dios
y por todo el mundo. Porque de tal manera a todo el mundo. ¿Sí me entienden? No me explico. Porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, toda nación, lengua, pueblo, nación. Por ellos, el Dios de la gloria entregó a su propio Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para... Ahora aquí, si eres de cualquier nación, de cualquier país, para poder tener salvación tienes que creer en el Señor Jesucristo. No hay otra manera de obtener la salvación. Hay muchos que se la tiran de vivos y quieren hacerse judíos, hacerse mesiánicos y empezar a hablar en hebreo y empezar a cambiar sus costumbres a los judíos. Hermano, es el mismo error que comete el novio o el muchacho que quiere quedar bien con la muchacha. La muchacha pone los ojos en él. Ya, se interesa. Y el muchacho sabe que la muchacha puso los ojos en él. Y él, para poder querer impresionar más a la muchacha, empieza a cambiar sus actitudes, empieza a ser diferente. Y eso probablemente puede molestar, porque lo que le gustó es como eres. Como eres le gustó. ¿Sí me entiendo? No me explico. Y aquel ya empieza a hacer cosas diferentes y ya eso que a esa muchacha le había gustado, ese ya cambió. Y ya. ¿Sí me entiendo? No me explico lo que les digo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que ahí estamos incluidos todos nosotros y todo el mundo está incluido ahí. Pero mire, dice la Escritura que los suyos vino y los suyos no le recibieron. Vamos a ver el último versículo aquí, hermano. Romanos capítulo 1. Versículo 16. ¿Lo tienen? Y dice aquí la Escritura, porque no me avergüenzo del Evangelio. Aquí va a haber dos puntos lo que vamos a ver, pero este día vamos a ver un solo punto. Y para otra semana, con la ayuda del Señor, si Dios nos presta vida, vamos a ver el otro punto. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. O sea, el Evangelio es un poder que Dios da para salvarnos. ¿Y a quién es ese poder? A todo aquel que cree. Pero ¿a quién primero? ¿A quiénes vino primero? Vino a los judíos, ¿ah? O sea, primeramente es al judío. ¿A dónde se predicó primeramente el Evangelio, hermano? Lo que leímos la otra semana. ¿Dónde iban a empezar a predicar el Evangelio? Jerusalén. ¿Y después dónde? Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces aquí Romanos lo confirma. Todo tiene un orden y Dios es un Dios de orden. Dice que el Evangelio primeramente vino a los judíos. Primeramente al judío y después al gentil, al griego. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, todo este
plan que Dios trazó desde el principio, desde Abraham, hermano, hasta este día se sigue cumpliendo, porque la promesa estuvo en Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Jesús dijo, bueno, hay que seguir con el mandato de Dios. Abraham, Isaac, Jacob, Judá, pero los iba guiando el Señor. Aunque mire, en el tiempo de que vino el Señor Jesucristo, qué cosa, no es casualidad, sino que también en ese tiempo del Señor Jesucristo no vivían. Fíjense, por eso el Señor les dijo, abrió la escritura ahí en Isaías y les dijo: voy a pregonar salvación, libertad a los cautivos. Porque ¿en qué condiciones estaban viviendo los judíos en ese tiempo? ¿En qué condiciones estaban viviendo en ese tiempo? ¿Tenían voz y voto? ¿Qué moneda es la que circulaba? ¿Sobre qué opresión había sobre ellos? Entonces, ¿eran libres? Estaba el imperio romano sobre ellos ahí. Ya prácticamente estaban en esclavitud también. En tierra de ellos mismos estaban en la esclavitud. En Egipto era una tierra extraña, tierra ajena. Ahí estaban esclavos. Ahora, llega el tiempo de los babilónicos, y eran esclavos. Por eso decía el Salmo 137, en los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y llorábamos acordándonos de allá, de Jerusalén. Pero dice que las arpas las colgaban en los sauces. Pero llegaban los babilónicos y le decían: cántenos cantos de Sión. Pero decían aquellos: ¿cómo le vamos a cantar cantos de Sión? Dice, estando en tierra extraña. Eso es lo que dice en el Salmo 137. Ahora aquí, cuando estaban ahí, aunque tenían libertad religiosa, estaba el dominio romano, pero tenían libertad religiosa ahí. Pero se habían desviado de esa libertad religiosa. ¿Por qué? Porque ya no se estaba practicando lo que la Escritura decía, esa misericordia, ese amor. Ya no se predicaba. Por eso el Señor vino y los empezó a para otra vez. O sea, Dios aún mandó a su propio Hijo para que, mire, este es el camino correcto. No se desvíen para allá, no se desvíen para acá. Como diciendo Jesús: yo soy la nube y yo soy la columna de fuego. Aquí es el camino correcto. Pero ellos dijeron: no, mejor matemos, mejor levantemos falsos en contra de eso para matarlo. Y él ya había acusado a fariseos que estaban en pecado, hermanos. Pero aquellos que creían que estaban en la verdad. Entonces había una opresión tanto del imperio romano como también de esa ceguera espiritual que no nos dejó ver al Mesías, hermano. Pero gracias a Dios por ello nosotros estamos aquí. Amén. Por eso gracias a Dios por la promesa que Dios nos ha hecho a nosotros también. Y hoy, hermano, se está cumpliendo esa promesa de nosotros. Pero no nomás para nosotros es para todos aquellos que van caminando ahí. A veces veo yo que estoy parado ahí, hermano, afuera, que vienen así como grupitos de muchachos, así como de Oaxaca, Centroamérica, así, y vienen, hermano, sin saber a dónde van. No saben a dónde van. Caminan y se paran en la esquina y ¿a dónde vamos? Algunos se meten allí a comer birria, otros se van caminando para allá, pero no saben a dónde ir. Entonces, los que hemos ido últimamente a Downtown ahí, que llegan con muchos venezolanos y llevan como en grupitos y llegan y se paran y no saben para dónde ir, se paran en la esquina y para dónde arrancan, se paran en otra esquina y para dónde van. Pero gracias a Dios, hermano, que ese folleto, esperando a Dios que haga efecto en ellos, que esa palabra que le estamos repartiendo ahí, Dios haga algo de ellos. Dios les hable a esos muchachos, gloria al Señor, para que haya una razón, un sentido a sus vidas, tanto aquí en este mundo como en lo espiritual, hermano. Porque también para ellos, hermano, ellos también
se les está, si ellos creen, también hay una morada preparada para ellos también. Aún para aquel que está demente ahí, que su mente ya no le funciona, también para él, si él cree, hay una mansión para él también. Hay una casa espiritual, hay una que el Señor mismo lo está construyendo con sus manos para él también. Por eso no hay que menospreciar y decirle, ¿sabes qué? Tú tienes una mansión que Dios te está ofreciendo, una mansión en los cielos. Levántate, toma tu lecho y anda. Para ti hay una mansión también. La mansión que nos ha permitido el Señor a nosotros también es para ellos, aunque su mente no esté en ellos. Pero la promesa es para ellos también, es de que hay Dios les está ofreciendo esa mansión a ellos también. Si creen y aceptan, gloria al Señor. Pero si no, gloria al Señor. Pero no creas esto, bueno, mire, Dios está haciendo las mansiones exactas allá en el cielo para cada uno de nosotros. Si vamos a hacer, se me vino esta palabra, los 144,000, pero no dice la escritura eso. Hermana Mariluz se acordó. Después le vamos a explicar eso, los 144,000. Pero si fueran 100,000, 200,000, 1,000 millones, 1 billón de personas, 10,000 billones, lo que sea, Dios a ninguno le va a faltar una morada, a ninguno. Voy pues a preparar morada para que donde yo esté, usted también esté. ¿Y sabe qué? Dios no está construyendo de más para que se queden ahí libres. No, Dios está construyendo exactamente la cantidad de morada, exactamente para la cantidad de aquellos que van a ser salvos. Ni van a faltar, ni van a sobrar. Por eso hay que decirle a uno, saben que aprovecha la oportunidad. Esa morada es para ti. Así que, hermano, pongámonos de pie, gloria al Señor. Pero ahí vamos en esa todavía. Vamos a seguir con eso. Fue un caminar desde Ur de los Caldeos hasta Jerusalén. Nos venimos, hermano, caminando. Y por muchos años circulamos, como 4,000 años, caminamos en el tiempo para llegar a explicarles a lo que el Señor Jesús decía: yo vine a las ovejas perdidas de Israel. Vamos a orar para despedirnos por este breve momento, hermano. Gloria al Señor. Hermano Roger viene listo, hermano, a las 10, hermano, a las 12:10. Gloria al Señor. Si Dios concede, hermano, pero todavía no se va el calor, pero he pensado de así en el break como traer para hacer café y que se pueda tomar un café en ese descanso y pueda platicar con el hermano ahí, porque mira qué bonito se platica con un café, hermano. ¿Mande? No, es que esa es la cuestión. Yo no sé qué se siente tomar café sin panes, yo no sé qué se siente. Lo voy a tratar un día. Pero sí, traer café, hermano, y traer algo, unas galletitas para tomarnos un cafecito en ese receso, hermano. Amén. Gloria al Señor. Y aquellos que nos ven también para ir a ver. Así vamos a orar para despedirnos, hermano. Gloria al Señor. Padre, en el nombre del Señor Jesús, gracias, Señor, por estos alimentos. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Yo te ruego, Señor, que esta palabra que hemos hablado, que hemos escuchado, Señor, sea puesta en práctica. Señor, te ruego que bendiga nuestros hogares, nuestros hijos, nuestras familias. Señor, te ruego que bendigas a cada matrimonio, Señor. Que esa palabra siga haciendo efecto en ellos, Padre. Despídanos por este breve momento, Señor, para ayudarnos a venir con el corazón en mano, Señor, a ofrecerte, Señor, en adoración, en alabanza, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo.